Bueno, Adelante. ok. Mi nombre es Ricardo Dos Santos. Voy a presentarle mi trabajo de tesis doctoral denominado Estrategia basada en la técnica de datos enlazados para la generación de conocimiento en ambiente inteligente, bajo la tutoría del doctor José Aguilar. El contenido está distribuido de la siguiente manera: una breve introducción donde tocamos lo que es el problema, objetivos, antecedentes, marco teórico. Luego vamos a ver lo que son las arquitecturas de gestión de conocimiento basado en datos enlazados. Luego un recomendador híbrido basado en lógica descriptiva, dialéctica y datos enlazados. Y finalmente terminamos en varias arquitecturas de meta-aprendizaje para modelos de aprendizaje automático basados en datos enlazados. Y como último punto, pues la conclusión y trabajo futuro. En los ambientes inteligentes se genera mucha información, es decir, hay muchos datos que se están constantemente generando, ya sea de sensores y actuadores que están distribuidos en todo este ambiente, ¿okay? Ya sean de dispositivos, maquinaria, luces, semáforos, depende de donde esté ese ambiente archivado. Para ello se requiere de mecanismos que permitan gestionar todo este conocimiento y que a la vez se pueda darle semántica, saber de qué se trata cada uno de estos datos. Además, también se requieren mecanismos que permitan luego razonar con todos esos datos. Entonces, un paradigma interesante son los datos enlazados. Los datos enlazados tienen esa ventaja de que permite enlazar, conectar, es decir, saber cómo está conectado esto, esa información, a la vez darle semántica y permite el razonamiento. Es decir, que enriquece de manera cognitiva todo este ambiente inteligente. Además, también se requiere de otras áreas como la lógica dialéctica, ya que van a haber muchas ambigüedades, es decir, información que en al mismo tiempo van a ser verdaderas y falsas. Entonces se requiere de lógica dialéctica que permite resolver este estado de incertidumbre. Por otro lado, como se requiere de generar conocimiento, un área interesante es el aprendizaje automático, que permite generar modelos que razonen ante diferentes problemas, es decir, que permita clasificar, recomendar información, etcétera. Ahora, el aprendizaje automático tiene un detalle, que es que requiere siempre de un experto que permita preparar esos datos, transformarlos y adecuarlos para el entrenamiento y generación de esos modelos. Entonces, una forma de solucionar ese detalle de ese experto es aprovechar otra área que es el metaaprendizaje, que es la capacidad de darle a este aprendizaje automático de poder aprender de esa información que él esté constantemente generando y a su vez aprovechar el histórico de modelos previamente creados. Entonces, el metaaprendizaje tiene eso, tiene esa capacidad cognitiva de poder aprender de su pasado y generar estos nuevos modelos y va a actuar como un experto en esos modelos que se estén generando en ese ambiente. El objetivo que nosotros nos planteamos fue definir una arquitectura computacional que permita la generación de conocimiento usando la técnica de datos enlazados para ambientes inteligentes. Y entre los objetivos específicos que tenemos, pues estudiar los aspectos teóricos y prácticos de todos estos conceptos, ¿okay? Caracterizar los mecanismos de extracción y procesamiento de información en un ambiente inteligente, pero visto desde la perspectiva de los datos enlazados, especificar una arquitectura computacional que integre los diferentes mecanismos, es decir, que integre lo que es la lógica dialéctica, el aprendizaje automático y el metaaprendizaje, que son requeridos por estos datos enlazados para darle una mayor cohesión a toda esta información y sentido ante las diferentes problemáticas. Y en este caso para la generación en un ambiente inteligente. También desarrollar un conjunto de servicios de generación de conocimientos en este ambiente, pues aprovechando todas estas tecnologías o paradigmas. Y finalmente elaborar un prototipo de arquitectura computacional especificada y realizar casos de estudio en estos ambientes como tal. La revisión se enfocó en tres ámbitos. Uno que fue el uso de datos enlazados para la generación de conocimientos, el otro fue el uso de datos enlazados en ambientes inteligentes y finalmente la integración de datos enlazados con lógica dialéctica, aprendizaje automático y metaaprendizaje. Para el caso de esta presentación vamos a solo detallar el último, que es la integración de datos enlazados con lógica dialéctica, aprendizaje automático y metaaprendizaje.
aquí tenemos un trabajo bastante interesante, bueno, que ya ha tenido hasta varias publicaciones, es decir, ha desarrollado, ha ido expandiendo la arquitectura, y esta arquitectura se llama DLL. Aquí estoy presentando 4 artículos que tiene ya enfocado en ellos, en donde aprovecha que ontologías y endpoint de SparkQL, es decir, que ya tienen los datos transformados como datos enlazados, o también se le pueden pasar ontologías en modo de archivo, y con esa información generan modelos de aprendizaje. ¿Okay? Es decir, en este caso ellos solo han utilizado para clasificaciones binarias y clasificaciones multiclasificaciones, multicapas. Pero no han llegado más allá. Eso es todo lo que ellos han construido en esa arquitectura, con cada uno de sus módulos para tener esas capacidades. Por otro lado, también tenemos los trabajos que han sido enfocados al área de aprendizaje automático y metaaprendizaje. Es decir, cómo hacer que estos modelos se creen dinámicamente aprovechando información de previos modelos creados. Y para ello se apoya en metadataset, metacaracterísticas, metamodelos, y tiene un metaaprendiz que es el que se encarga de tomar las decisiones dentro de esa arquitectura o de esas arquitecturas, porque en ambos casos son dos arquitecturas distintas que se basan más o menos en las mismas características. Pero si observamos, en ninguno de los casos se toca lo que es la lógica dialéctica, es decir, en ninguno de los trabajos se ha enfocado datos enlazados con lógica dialéctica, y tampoco se ha ligado lo que es, por ejemplo, aprendizaje automático y metaaprendizaje con datos enlazados. Y mucho menos se ha desplegado en arquitectura inteligente. Entonces, ahí queda abierto todo eso, esa parte de investigación. Entonces, para entender lo que es los datos enlazados, pues ya vimos que nos permite identificar, describir, conectar, relacionar, pero se basa en 4 principios. Un principio es la identidad, es decir, se utiliza una URI, que es un identificador único por cada cosa o objeto que esté desplegado en ese, veámoslo así, como en ese grafo. ¿Sí? Es decir, que si identificamos a Venezuela, saber que es un país que está allí, lo que se está identificando. Lo otro es la accesibilidad, que podamos buscarlo y que esté desplegado en Internet. Ellos aprovechan el HTTP, es decir, que el recurso está disponible en la web para ser consultado. Lo otro es la manera en cómo se estructura. Ellos utilizan un estándar que es el RDS. Este estándar permite que, aparte de organizar la información en ese estándar, nos permite también hacer consultas, y tiene su propio lenguaje que es el SparkQL. La otra ventaja de esta estructura es que puede ser consultado por personas y por mecanismos automáticos. Es decir, uno habla siempre de robots, pero son sistemas que consulten esta información, que es muy importante para la parte de automatizar cualquier proceso. Y finalmente, la navegación. ¿Qué es la navegación en este caso? Que cuando ya uno tenga la identificación por menos un país, yo pueda también saber información asociada a eso que es allí. Es decir, saber que ese país se habla X lenguaje, tiene estas monedas, etcétera. Entonces, esa información adicional que pueda proveer ese enlace. Entonces, todo esto nos lo permite lo que es el paradigma de datos enlazados. A nivel de aprendizaje automático, sabemos que el aprendizaje automático se desglosa en supervisado y no supervisado, y que hay diferentes categorías de algoritmos dependiendo de lo que se quiera hacer, es decir, clasificación, regresión, agrupamiento. A nivel de las técnicas, de los algoritmos que ellos tienen, hay lineales, no lineales, y hay técnicas de redes neuronales. En este caso, nosotros nos apoyamos en técnicas avanzadas de redes neuronales en 2 casos, en 2 tipos de técnicas. Una que es el autoencoder variacional, que es que nos permite, o que tiene la capacidad de reconstruir información. Es decir, nosotros le podemos dar un dato inicial, él a través de sus procesos que le llaman, hace un encoder, que es una codificación que está haciendo allí, lo transforma en un estado latente, y luego ese estado latente, que es como las características destacadas de esos datos, puede volver a pasarlo a través de un decodificador y reconstruir los datos. Uno dice, bueno, ¿qué idea tiene, qué significa que usted pase un dato y lo vuelva a generar? Es decir, lo reduzca y lo vuelva a generar. Es que estamos aprendiendo la idea profunda, es decir, la idea de ese modelo, de esos datos, y que después nosotros con solo cambiar el espacio latente podemos generar datos nuevos. Es decir, podemos generar datos artificiales o sintéticos, que es el objetivo que nosotros hicimos en estos trabajos. Por otro lado están las redes neuronales convolucionales.
Estas redes lo que hacen en principio, y es el uso que más tienen, es que pasamos una imagen, esa imagen le hacen procesos dentro que son de transformación, hay operaciones matemáticas que lo que hace es lo que ellos le llaman convulsiones o pooling, dependiendo la capa que se esté ejecutando, y lo que haciendo es haciendo esas operaciones, y esas operaciones nos permiten extraer las características interesantes o importantes de esa imagen que está allí. Que para el caso de nosotros nos está generando características. Luego eso tiene una capa final que es la que clasifica lo que se está haciendo. Entonces normalmente las CNN se utilizan para clasificar imágenes. ¿Ves? En el caso de nosotros no vamos a utilizar este último proceso de clasificación, sino vamos a utilizar en la parte de extraer esas características, es decir, que procese toda esa imagen y que nos obtenga esas características destacadas de eso. Por otro lado, tenemos también lo que es el metaaprendizaje, que es lo que había comentado, que para el aprendizaje automático lo que nos ayuda es aprender a aprender, es decir, él tiene la capacidad de actuar como un experto en ese aprendizaje automático que se esté realizando, y todo esto qué características tienen esos datos, de qué se trata esa información. Además, también tiene una parte que es la metacaracterística, que ya son internamente esos datasets, es decir, saber qué columnas tiene ese dataset, cómo se distribuye esos datasets. ¿Okay? También tenemos la parte de metatécnicas. En las metatécnicas lo que hace es guardar información sobre cuáles son los métodos de clasificación, es decir, los algoritmos de clasificación, de regresión, de agrupación, los parámetros, hiperparámetros que están asociados a esas técnicas, las métricas que son adecuadas para esos algoritmos, para esas técnicas. Y finalmente, el conocimiento de modelos de conocimiento, ¿okay? Los metamodelos. En ya es como guardar la información general o conocer la información general de todo la construcción de ese modelo, es decir, saber qué técnica se utilizó, qué dataset, qué características tenían esos datos que se utilizaron, los resultados que se obtuvieron, ¿okay? ¿Con qué finalidad? Con brindarle información a este metaaprendizaje para tomar decisiones en los próximos modelos a construir. También tenemos lo que es la parte de la lógica dialéctica, que ya vimos que nos permite resolver ambigüedades, es decir, tomar decisiones, alguna idea sea verdadera o falsa al mismo tiempo. ¿Okay? Eso es algo que nos pasa en la vida cotidiana y es difícil de hacer en las computadoras, porque normalmente las computadoras es binario, es verdadero o es falso, más nada. ¿Okay? Entonces, esta lógica dialéctica se basa en 5 ambigüedades. Una primera es la que es la declaraciones contingentes sobre el futuro, y ahí indica que algo fue verdadero y falso en el pasado, por lo que no se puede prever su futuro. Y una frase que está ahí comúnmente es: mañana habrá una guerra. Puede ocurrir la guerra mañana a pesar de que en el pasado hubo guerra o no hubo guerra. Y eso es lo que trata de tomar decisiones basado en esa idea. La otra es falla de una presuposición, es decir, suponer algo que no es real. Por lo menos, no es un niño. Uno puede suponer, al decir que no es un niño, que es una niña, pero también pudiese ser un adulto, ¿okay? O pudiese ser un animal. Entonces, ese tipo de ambigüedades también hay una forma de atacarlo. Otra, vaguedad, falta de claridad, precisión o exactitud en los fenómenos del lenguaje natural. Por ejemplo, él es calvo. Una persona puede opinar que otra persona es calvo porque tiene, no sé, 100 pelos, 100 cabellos, y otra puede decir, no, es cuando tiene MIT. Es decir, que no hay claridad o no hay una exactitud de cómo se determina eso. Y así pasan con muchas otras cosas. Otro tipo de ambigüedad es los discursos ficticios, que es tomar decisiones según ciertos supuestos reales o imaginarios. Es decir, las vacas están volando. Uno pudiese decir, no, ¿cómo las vacas vuelan si no tienen alas? ¿Okay? Pero puede ser que estén montados en un avión y entonces las vacas sí están volando, como pasa, por ejemplo, las personas cuando toman un vuelo. No, él está volando hacia tal país. Él no es que vuela, va en el avión. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque depende esos supuestos reales o imaginarios. También pudiese ser un ambiente virtual, donde esa vaca tiene capacidad de volar. ¿Okay? Y finalmente el razonamiento contrafáctico, que es pensar lo que pudo ser y no fue. Por ejemplo, si no hubiese salido
hubiera aprobado y ahora no tendría que estudiar plan recuperativo. Puede que ese no sea el problema, puede ser que él no prestó atención en el pasado y por lo tanto tampoco supo hacer el examen y no sea culpa de haber salido el día anterior. Entonces, hay también otro estado de ambigüedad para resolver ese tipo de problemas. Entonces, nuestra investigación y los desarrollos que se hicieron los enfocamos también en tres áreas, o se hicieron no fueron tres desarrollos, fueron varios, pero enfocados en casos particulares. Por lo menos una fue lo que fue la arquitectura de gestión de conocimiento basado en datos enlazados. La otra se desarrolló un recomendador híbrido basado en lógica dialéctica y descriptiva con datos enlazados, y se hicieron arquitecturas de metaaprendizaje para modelos de aprendizaje automático basados en datos enlazados. En este primer paso vamos a ver lo que son ampliación del MISI extendido con datos enlazados y generación automática de ontología basada en datos enlazados. Fueron las arquitecturas que se desarrollaron en este punto. Para el caso de la exposición de este momento, pues vamos a ver el último, que es la generación automática de ontología basada en datos enlazados. Allí se desarrolló una arquitectura de 3 capas, una capa que es la de base de conocimientos, que es donde tiene toda una base de datos ontológica, donde tiene todas las fuentes ontológicas, es decir, ahí tiene muchas ontologías registradas. También se le especificaron mecanismos para listar estas ontologías que están almacenadas, cómo agregar ontología y cómo eliminar esas ontologías que están registradas en la arquitectura. Luego tenemos lo que es el generador de conocimiento, que viene siendo como el núcleo principal de la construcción de las ontologías. Allí tiene un submódulo que es la generación como tal, que ellos toman como base una ontología que está creada en los términos de búsqueda de lo que pide un cliente. Luego se busca la similaridad que hay entre los conceptos que están almacenados en la ontología, en la base de datos ontológica que tiene la arquitectura. Con esto se hace una alineación ontológica, es decir, qué conceptos coinciden de una ontología y otra, y se hace la unión, la mezcla de esa ontología. Una vez que se tiene construida esa ontología, también se enriquece con datos enlazados, ¿ok? Es decir, que si ya se identifica un concepto, por ejemplo, país, bueno, le asociamos la ontología, es decir, asociamos los datos enlazados que corresponden a ese país. Y finalmente los métodos de publicación que se pueden exportar en JSON LD, en NTripleta, que son tripletas por líneas, y en RDF. Y finalmente tenemos la capa superior, que es la de servicios web, que es la que permite exponer todos estos módulos al cliente, que una es, esta cuenta con 2 módulos, que una es la de poder enriquecer al sistema, es decir, agregarle más ontología o eliminar ontología, y la otra que es la de pedir esa creación de esa ontología. Veamos el caso que se utilizó de experimentación. El caso particular de nosotros fue enfocado al COVID. Se le pidió a la arquitectura que nos generara una ontología basado en el término de COVID y test, es decir, pruebas, y se le pidió el formato que fuera un RDF. Además, aquí hay también un valor de aceptación, es decir, de holgura, un umbral que nos permite tomar decisiones de cuán similares tienen que ser los conceptos para que él lo considere como parte de la ontología. ¿Okay? Y una vez que se le da a generar, él lo que hace, empieza a hacer todo ese proceso de similitud, de determinar que, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos COVID es igual a COVID, como está en la ontología. Un test está medianamente relacionada con test, y así sucesivamente con cada uno de los conceptos. Una vez que él hace toda esa ponderación, determina qué términos son aceptables para ser creada esa ontología y procede a generar toda esa fusión de ontología. Luego lo que se hace es la vinculación de los conceptos. Por ejemplo, cuando buscamos COVID, él lo que consiguió fue coronavirus. Entonces él asoció que ese término hace referencia a COVID, para poder obtener información, en este caso de Wikipedia. Y finalmente, lo que es la exportación de esa ontología creada, en este caso como se pidió a RDF, se genera todo un archivo con toda la ontología fusionada y con todas las
enlaces que se crearon internamente. En el segundo área, que fue el recomendador híbrido basado en lógica descriptiva, dialéctica y datos enlazados, allí ¿qué se hizo? Se hizo trabajo que fue se desarrolló fue ese recomendador híbrido basado en lógica descriptiva, dialéctica y datos enlazados, pero también se hicieron investigaciones en aplicaciones y se hicieron 2 artículos enfocados a fenómenos dialécticos en la competencia profesional de textos digitales. Para el caso de la exposición vamos a hablar del primero, que es arquitectura como tal. Entonces, esa arquitectura está compuesta por 2 capas. Una capa superior, que son los motores de razonamiento, que en este caso tiene 2 motores de razonamiento. Un motor de razonamiento basado en lógica descriptiva, que es la que utiliza datos enlazados. Él hace una consulta, ahí utiliza consultas en SparkQL, que es lo que se muestra abajo, y los resultados que se obtienen, que son, normalmente son información en una columna. Aquí se le preguntó qué enfermedades había, y él retornó las enfermedades. Y el segundo motor es un motor dialéctico que tiene capacidad de responder ante incertidumbres, y aquí se tiene que pasar todo como axiomas, es decir, la forma en que trabaja son axiomas, entonces hay que tener todo estructurado como axiomas. Además tiene la segunda capa, que son los manejadores, los gestores. Allí tiene lo que tiene varios componentes. Esos componentes, cada uno con diferentes actividades particulares. Por lo menos el de control se encarga de gestionar todo el actividad de un componente. El de consulta, el de Query Manager, tiene la capacidad de hacer consultas tanto para un motor como para el otro, dependiendo el caso en el momento que se esté utilizando. El de conversión, que lo que hace es que información que se obtenga como datos enlazados se transforma, por ejemplo, a axioma, y los resultados que se obtengan como axioma se transforma a datos enlazados, dependiendo de la invocación que se esté haciendo. El de vocabulario, que es la de poder identificar los conceptos que tiene los datos enlazados, si es una enfermedad, cuál es la ontología que lo asocia. Y finalmente el recomendador, que es el que toma, una vez que tiene toda esa data, toma decisiones para saber responder ante esas preguntas que se hicieron. El macroalgoritmo, pues es un macroalgoritmo bastante, si lo vemos desde este punto, desde la activación, bastante sencillo, aunque cada uno de esos módulos hacen tareas bastante complejas. Lo primero que hace el algoritmo es identificar si esa pregunta, verifica si esa pregunta que se está haciendo a la arquitectura está bien formulada, es decir, que si el sistema lo puede procesar. Una vez que pasa eso, va ya a los procesos más grandes, que es que identificar las URIs, es decir, buscar el identificador único para cada concepto que esté en esa consulta, tener conocimiento en las fuentes de datos que tenga la arquitectura para enriquecer esa consulta. Luego de eso se hace una verificación y filtrado de las recomendaciones, que eso se hace a través del motor dialéctico, con toda la información que tiene. Una vez que se obtiene eso, ya se sabe cuál es la recomendación, y esa recomendación se enriquece además con datos enlazados. Y eso es lo que se hace en el paso 4, que es extraer nuevamente contenido, pero asociado al resultado que se obtiene. Entonces, aquí vamos a ver la experimentación para aclarar un poco cada uno de esos puntos y así ver el proceso. Esta experimentación se basó en un problema médico donde una persona se le asociaban los síntomas que detectaba uno o varios doctores, ¿sí? Porque como queremos ver aparte de eso, tenemos información tomada localmente con nuestro propio servidor de datos enlazados y con uno externo, por ejemplo, de Wikipedia, que es para traer información desde ese endpoint. Allí se toman las decisiones y, bueno, las recomendaciones. Entonces, veamos qué es lo que se pasó como pregunta. En este caso se hizo uno de los tipos de ambigüedades, que es discurso ficticio, y se pasó que alguien esté enfermo de enfermedad porque ese usuario presenta X síntomas, ¿sí? O enfermo, que esté enfermo de cualquier enfermedad sin saber, según la opinión de un doctor. Las otras vienen siendo las mismas, pero pensado desde el punto de vista de opiniones conjuntas, es decir, vista desde la opinión de 2 doctores, lo que es el caso 3 y 4.
Además de esto, hace falta las conjeturas. Las conjeturas es lo que es la pregunta exacta de lo que se quiere obtener. ¿Okay? En este caso, nosotros como nos enfocamos en la decisión conjunta para probar la ambigüedad, pensamos, hicimos la pregunta es hacia si el usuario A está enfermo según la opinión de ambos doctores, y la otra pregunta es si el usuario A está enfermo de una enfermedad específica según la opinión de ambos doctores. Entonces, ¿qué es lo primero? El primer paso es identificar es decir, obtener el identificador único de cada uno de los conceptos. Por ejemplo, usuario se identificó a FOA person, es decir, a la ontología que tiene esa propiedad. Y así se hizo con el siguiente. El doctor también es una persona, la opinión del doctor genera un documento, la publicación genera pues una publicación. Hacer también en este caso que es lo que decide el doctor. Y también se arman lo que son las tripletas para determinar una relación que hay entre uno y otro. Por ejemplo, la opinión del doctor es generada por un doctor. ¿Okay? Luego, después que hicimos, también buscamos información, pero dentro de una ontología externa. ¿Por qué? Porque nos hacía falta obtener también información de enfermedades, es decir, cómo relacionamos esos conceptos con enfermedades. Y aquí hicimos lo mismo, enfermedades con la ontología de Wikipedia, en este caso, de enfermedades, síntomas con síntomas, si es síntoma con una propiedad que sí es síntoma, y sus relaciones. Es decir, una enfermedad tiene sus síntomas, una opinión del doctor tiene síntomas asociados también, porque fue lo que decidió el doctor, etcétera. Una vez que se tiene eso, se viene el proceso de extracción de conocimiento. Ese proceso de extracción de conocimiento lo hicimos, por un lado, con los datos que teníamos internamente, es decir, lo que había registrado sobre las personas y los doctores, y por otro lado, externamente, buscando todas las enfermedades y síntomas que estuvieran en Wikipedia. Y eso nos genera la tabla que está ahí abajo, que es esta enfermedad y los síntomas que tienen asociados a esa enfermedad. Es decir, rescatamos toda esa información de allí. Luego viene lo que es la verificación y filtrado de la recomendación. Allí se tuvo que transformar todo a axiomas, ya que ahí se va a utilizar el motor dialéctico, y el motor dialéctico recibe todo en axiomas. Es decir, lo que se rescató como datos enlazados se tuvo que transformar a cada uno en un axioma para tomar decisiones. Una vez que él tiene todo eso transformado, ejecuta su recomendación y él determina la relación que hay entre las enfermedades y las opiniones de los doctores a esa persona. Y en este caso, pues, el usuario A, según el doctor A, tenía síntomas como conjuntivitis y esos son dolores articulares. Según el doctor B, determinó que tenía fiebre y tenía constipación que correspondía a otra enfermedad. Él, a pesar de que él observó de que habían características de otras enfermedades, determinó que la fiebre zika era el que más características tenía asociada entre la opinión de ambos doctores. Y me generó este ranking, es decir, él lo rankeó para determinar cuántas asociaciones había según las enfermedades. Sí, en este caso, el que tenía mayor ranking era el de fiebre zika, aunque habían otras enfermedades muy cercanas. Aparte de eso, también se va al paso 4, que es buscar información relacionada con la recomendación. En este caso podemos ver la información que se obtiene sobre fiebre zika, donde la extrae directamente de esta base de datos de ese endpoint de Wikipedia, donde él obtiene lo que es la duración, la diagnosis, las complicaciones, los síntomas, otras enfermedades que pueden parecerse a ella, etcétera. Entonces, esa es toda la información que él obtuvo a través de todo ese proceso. Y todo eso a través de la consulta a Wikipedia. Ya como último punto, tocamos lo que son las arquitecturas de metaaprendizaje para modelos de aprendizaje automático basados en datos enlazados. Allí generamos varias arquitecturas, bueno, hicimos una arquitectura de metaaprendizaje a la cual fue ampliada y se le agregaron y se hicieron investigaciones en varios submódulos que requería esa arquitectura. Y también se hizo otro entorno de metaaprendizaje, pero basado en ACODA, es decir, ciclos autónomos para análisis de tareas. En el caso de esta presentación vamos a ver es la arquitectura de metaaprendizaje con todas sus ampliaciones y módulos. También fue una arquitectura de 3 capas. Esta arquitectura tenía en la parte superior
la capacidad, tenía lo que es el manejo de todas las fuentes de datos, es decir, toda la información de esta arquitectura se gestiona como datos enlazados, todo un grafo de conocimiento con todo asociado semánticamente. Luego tenemos una segunda capa que es la gestión de conocimientos, que es donde están ese metaaprendizaje que tiene la capacidad de tomar o discernir ante diferentes situaciones, y allí tienes cada uno de los submódulos asociados para tareas específicas. Por ejemplo, metacaracterísticas para las características de los datasets, metadatasets para los datos, la información de los datasets, metamodelo para toda la información que se genera en los modelos. Y en la última capa, que es la donde realmente se ejecutan los procesos, es donde se realiza todo este proceso de metaaprendizaje, de aprendizaje automático, que es donde se hacen los procesos de ingeniería de características, donde se hace el tuning de los modelos, es decir, se selecciona el algoritmo, los hiperparámetros, luego se hace la construcción del modelo, que es el entrenamiento y validación, y también tiene otro módulo, que es la capacidad de unir módulos, es decir, unir modelos, hacer un bagging, un staking, un boosting, un botting, dependiendo la necesidad de lo que se requiera. Aparte de esto, luego se hizo una ampliación en otro trabajo que, por un lado, se creó un meta-algoritmo en esa capa de meta-learning. Ese meta-algoritmo lo que nos permite es tomar decisiones para hacer transferencia de aprendizaje. ¿Sí? Y además de eso, bueno, hubo algunas modificaciones, intercambios de algunas capas por el orden como estaba. También se anexó lo que fueron las metas técnicas, ya que no teníamos información de las técnicas cuando estábamos tratando de construir lo que es el prototipo. Y allí en ese módulo de metatécnica, pues tenemos todo lo que fueron las técnicas, los valores por defecto, los hiperparámetros, las métricas asociadas, etcétera. Aparte de eso, pues también se reorganizó y amplió todo lo que fue la capa inferior, dejando tareas, agrupándolo en tareas más relacionadas. Por ejemplo, la ingeniería de dataset, todo lo que tiene que ver con dataset, adquisición de los datos, preparación de los datos. Aquí se crearon nuevos módulos como la generación de datos sintéticos y la transferencia de datos. Luego una segunda capa de ingeniería de características, donde se hace lo que es selección de características, extracción de características. Aquí también se crearon nuevos módulos como la generación de características y la generación y de manera automática la creación de características también. Así que él toma la decisión qué módulos eran necesarios para esa construcción. Y finalmente, el que está asociado a todo lo que tiene que ver con los modelos, que tiene una parte que es la creación de modelos, que es el tuning, es decir, los ajustes de los algoritmos, la creación del modelo, la integración si es necesario integrar modelos, y se crearon también nuevos submódulos, que era la transferencia de parámetros, es decir, qué parámetros se utilizaron para la creación de un modelo, y la transferencia de modelos, si hay un modelo que esté dentro de la arquitectura, es decir, que ya haya creado previamente y que pueda ser utilizado para otra tarea. Veamos lo que hace el meta-algoritmo, que fue prácticamente el núcleo principal de esta segunda, de este segundo trabajo. En esencia, ¿qué es lo que se hace? Pues hay una parte que siempre es adquirir los datos, preparar esos datos, y llega a un punto de decisión, que es la decisión 1. Allí en ese punto de decisión se pregunta si existe dentro del conocimiento de esta arquitectura un dataset y un problema asociado que sea semejante al que se quiere crear. Si existe, entonces lo que se hace es que se realiza una transferencia de modelo, es decir, se pasa un modelo que está creado previamente con la adecuación pertinente para este problema. Si es el caso contrario de que no, se va a una decisión 2, y en esa decisión 2 se determina si el modelo tiene, es decir, el modelo tiene ciertas características, datos similares, entonces, pero no son idénticos, o por lo menos no pasa ese umbral de aceptarlos como idénticos, entonces se determina que los parámetros utilizados para construir ese modelo son ideales, por lo tanto se hace una transferencia de esos parámetros para la construcción del modelo nuevo. En caso contrario, en ambos casos, sea no o sí, pasa la decisión 3, la diferencia es que en uno va sin los parámetros predeterminados y en el segundo va con esos parámetros que obtuvo de esos modelos previamente creados. Va a una decisión 3, en la decisión 3 lo que se pregunta es si el dataset que se le está pasando para esta tarea es suficientemente grande para construir el nuevo modelo. Si no es suficientemente grande,
va a una decisión 4. Y en esa decisión 4, ahí verificamos si dentro de la arquitectura también hay dataset, aunque sean de distintas tareas, pero que sea un dataset similar al que queremos enriquecer. Entonces, si lo conseguimos, hacemos una transferencia de datos, es decir, sacamos información de esos datasets internos que tiene la arquitectura para ampliar el dataset que tenemos, que es muy pequeño. Si en caso contrario que no hay un dataset semejante, entonces, ¿qué hacemos? Optamos por generar datos sintéticos. Es decir, aprovecha ese dataset que es pequeño, pero vemos las características que tiene ese dataset para poder generar esos datos artificiales, para poder construir el modelo. Y luego de allí, pues se sigue su camino natural, que es la creación del modelo. Aquí también se hizo lo que fue todo un trabajo de investigación para la parte de generación de características. Esa generación de características ya vimos que se hace a través de la CNN, ¿ok? Para la CNN, pues normalmente se requiere que sea una imagen, y nosotros en nuestro sistema a veces eran datos numéricos. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una capa que hace esa transformación de multidimensión. En esa transformación lo que hace es que esos datos numéricos los transforma a imágenes. Ahí se aplicaron distintas técnicas, y para luego pasarlo a través de la CNN y obtener las características más destacadas de esa imagen. También tiene un módulo asociado que es para darle explicabilidad y sentido a lo que estaba ocurriendo allí. Otro trabajo, es más, ahí hicieron 2 artículos, que fue la parte de generación de datos artificiales, que también tiene su proceso de adquisición de datos, con datos enlazados, preparación de esos datos y ingeniería de características, pero el punto más importante es la última capa, que es el autoencoder variacional, que ahí lo que hacemos es toma esos datos, aprende esas características, después que aprende esas características, con ese entrenamiento, viendo la entrada y salida, podemos luego generar datos artificiales variando lo que es el espacio latente, que es la Z. Al variar esos valores, obtenemos variaciones de los datos, y por lo tanto podemos tener un dataset del tamaño que nosotros queramos según la necesidad. Aquí hicimos un caso, bueno, hicimos 3 casos, pero aquí vamos a hablar del caso 1. El caso 1 está asociado con el metaalgoritmo como tal, y el objetivo de esto es mostrar que esos procesos de activación de los distintos módulos dentro de la arquitectura, y aquí están los grupos de la arquitectura, es decir, el grupo 1, que es cuando se hace transferencia de modelo, el grupo 2 cuando se hace transferencia de parámetros, el grupo 3 cuando se hace generación de datos sintéticos, el grupo 4 cuando entra la parte de transferencia de datos, y el grupo 5, el grupo 3 es cuando se crean como tal los modelos. Se hizo en un contexto de Café Galavis, se hicieron 5 experimentos, cada uno en secuencia, para ver cómo la arquitectura se retroalimentaba con los modelos que iba creando a medida que iba tomando todas estas decisiones. Para el caso de esta presentación, pues vamos a ver el experimento 1, que en este caso lo que se activa es la parte de generación de datos sintéticos y la creación de modelos. Se utilizó uno de los datasets de esta compañía, donde teníamos lo que era la variedad de semillas, los aromas, el sabor, la acidez, etcétera. Y aquí podemos ver el resultado que se obtiene. Aquí estamos, en este caso, estamos viendo la trazabilidad del modelo, ya que nosotros, de la arquitectura, ya que en la arquitectura pusimos mecanismos para identificar cuando iba pasando por cada una de esas decisiones. Y en este caso, si vemos aquí en la imagen, él agarra, comienza, toma la decisión 1. En la decisión 1 dice que no hay un dataset semejante con la misma, es decir, con un modelo semejante con dataset semejante, por lo tanto no hace transferencia a modelo. Se va a la decisión 2, no consigue un dataset que tenga por lo menos parcialmente esa semejanza, por lo tanto tampoco hace transferencia de parámetros. Llega a la decisión 3, en la decisión 3 se consigue que el dataset es muy pequeño, por lo tanto decide que va a la decisión 4. En la decisión 4 no encuentra un dataset que pueda tomar información de esos datasets dentro de la arquitectura, es decir, no puede hacer transferencia de datos, por lo tanto opta por la generación de datos sintéticos. Y una vez que termine esa generación de datos sintéticos, hace la creación de modelos. Aquí podemos ver el resultado. Él creó 3 modelos. De esos 3 modelos tomó la decisión que el último era el que tenía mejor resultado, y aquí se puede ver la imagen donde se obtienen
el modelo con sus parámetros, las métricas, las características de ese modelo como tal. Como conclusión, se propuso una ampliación del MISI con la capa de datos enlazados. Allí se crearon 4 agentes, un agente para información interna, o un agente para extracción de información externa, un agente que consolida toda esa información y otro agente que se encarga de explotar toda la información que se tiene almacenada según la necesidad de un usuario. También se presentó una arquitectura para la generación automática y enriquecimiento de ontologías emergentes, es decir, que esta puede, en cualquier situación donde no se cuente con información por cualquier caso, podamos generar una ontología para ese momento. También se desarrolló un sistema recomendador híbrido capaz de integrar lógica descriptiva y dialéctica con datos enlazados para tomar decisiones en ambientes con incertidumbre. También se diseñó una arquitectura de metaaprendizaje para la generación de modelos de aprendizaje automático basado en datos enlazados. Allí dentro de él también se hizo una ampliación de ese modelo, de esa metaaprendizaje, de esa arquitectura. Además de eso, se especificó un módulo de generación de características, que es el que estaba implementado con CNN. Se especificó un módulo de generación de datos sintéticos, que es el que se utiliza a través del autoencoder. Y se extendió, esta misma arquitectura se extendió para la parte de ACODA, para toma de decisiones y análisis con el ciclo autonómico. Trabajo futuro, la extensión de la lógica dialéctica en otros contextos, es decir, nosotros lo utilizamos lo que fue en la parte de diagnóstico médico y competencias profesionales de manera sencilla, y la idea sería que también lo utilizaran o lo probaran en áreas como gestión de crisis, ya que ahí es dinámica, es una naturaleza dinámica e impredecible lo que ocurre allí. También puede ser otros ambientes, ¿no? Optimización del rendimiento de la arquitectura, en este caso se hicieron varias propuestas para entornos de AML. Claro, siempre ha sido de manera de baja escala, es decir, tipo prototipo. La idea es implementarlo a grande escala y en tiempo real, a ver cómo reacciona esta arquitectura y qué ajustes hay que hacer. Desarrollo de la interfaz y herramienta de usuario, por lo menos en el caso del sistema recomendador y del generador de ontológica, están en módulos separados. La idea es que pudiese tener una arquitectura completa donde va invocando uno u otro según las necesidades. Entonces quedó pendiente esa parte. Luego, abordaje de la explicabilidad de la IA, pero en este caso híbrida. Nosotros hicimos un pequeño trabajo o un abreboca, veámoslo así, de explicabilidad, pero con la CNN la idea es que pudiésemos hacerlo con la parte de la intersección de lo que son las lógicas dialécticas descriptivas y las técnicas de aprendizaje automático, ver cómo es esa explicabilidad con esa conexión que hay, esa cohesión que hay allí. Y los casos de estudio en entornos reales, es decir, ir a casos más complejos y realistas dentro de un ML a ver cómo se comporta cada una de estas arquitecturas. Se han hecho numerosas publicaciones, varias publicaciones en revistas, publicaciones en conferencias. Aquí se están presentando las que están directamente con lo que se está mostrando en este instante, aunque tenemos muchas otras publicaciones que de una u otra manera están relacionadas con la investigación. Muchas gracias, quedo a disposición de sus preguntas. Gracias, Ricardo. Se abre el derecho a palabra, adelante. Adelante, comentario, duda. Bueno, si no, como abre de boca. Dos preguntas. En particular, ¿por qué en la lámina 7 presentas solamente un trabajo relacionado? ¿Qué tiene particularidad ese trabajo? La lámina 7 viene siendo la primera área Sí. de investigación. Voy a ir hasta allá. Bueno, lo que pasa es que más que todo porque lo que es la parte de la ontología tiene más sentido con todo lo que es la parte de datos enlazados, ya que nos permite generar todo ese conocimiento para cualquier ambiente.
Y en el caso de la ampliación del MISI, como apenas fue una capa lo que se desarrolló, ya el MISI estaba creado, lo que hicimos fue solo agregar ese capa, pues es como un pequeño trabajo, no había tantos detalles allí. Y se tomó la decisión pues de mostrar más bien el de la ontología que puede ser utilizado en cualquier ambiente. Lo otro es, en datos enlazados, eh, hay mucho trabajo, yo lo voy a llamar así técnico, ¿no? De construir cosas, de montar cosas y demás. Eh, a nivel científico, ¿cuáles crees tú que serían los retos que habría en esta área en particular? Bueno, ahorita con lo que actualmente he estado leyendo y lo que hemos estado investigando, un reto que es interesante y que aquí no está por lo menos en trabajo futuro es la conexión esa de los datos enlazados con las LLM. Como ahorita está muy de moda lo que son las LLM, los datos enlazados pudiesen servir como una fuente de datos enriquecedor para esas decisiones. Eso pudiese ser un área que está abierta. Ahora, el, los datos enlazados de alguna manera pues se usan naturalmente sobre Internet cuando uno navega. Eh, pero un poco en las propuestas tú has planteado varias arquitecturas de uso sobre, por ejemplo, ontología, ya comentabas ahorita ir hacia el LM, en los propios modelos de Machine Learning tratar de enriquecerlo. Eh, pero volviendo bueno, ya dijiste ahorita que está el tema de integración con los LLM, pero dentro del mismo mundo de datos enlazados, eh, ¿cuáles podrían ser los retos actuales, eh, no de conexión con otros, sino dentro de la misma área? Diría yo a nivel científico. ¿Qué crees tú que con lo que se ha avanzado, que hay mucho avance tecnológico, pero a nivel científico, qué crees que debería? Y después yo te hago una sugerencia a ver si te parece, pero primero te quiero escuchar. Ok. Sí, bueno, en lo que es a nivel científico, yo veo que la dificultad más grave, bueno, lo que más siempre ha costado es lo que es la parte de tomar, es decir, de recomendar o hacer consultas que sean enriquecedoras para cualquier otro sistema. Sé que se han desarrollado muchas, pero siempre hay esa dificultad, porque todo ese conocimiento está desplegado con ontología, pero siempre son difíciles esas consultas que se crean para obtener esa información. Y también las respuestas que se obtienen, que siempre hay que hacer un procesamiento de esas respuestas que se obtienen. Entonces, creo que allí hay todavía como una debilidad de hacerlo de una mejor manera. No sé si lo Ahora, ves. el, hay algo que tú nombraste como uno de los trabajos y particularmente crees que todo lo que se ha hecho, particularmente en el tema de razonamiento, eh, con esas variedades de razonamientos que comentaba, que actualmente hay motores de inferencias muy pobres todavía para implementarlo, esa relación entre todas estas formas de razonamiento tan variados, donde está el dialéctico y no es el único porque están también basados en incertidumbre, con respecto a los datos enlazados, eh, ¿habría alguna manera de establecer una relación más robusta? Pues por eso es que me llama la atención la parte de por lo menos conectar lo del LLM, porque de repente puede facilitar esa transformación, tratar de simplificar esa dificultad que hay entre generar esas consultas para esos grafos de conocimientos y también para después procesar esas respuestas y adecuarla, por ejemplo, a los clientes o a los usuarios, el que quiera utilizar esta información. Entonces, por eso es que creo que una conexión que se ve bastante ideal en este momento, a pesar de que dijiste que no habláramos de la conexión, pero creo que donde está la debilidad más fuerte es esa transformación. Entonces creo que por lo menos la LLM puede venir a solucionar esa debilidad. ¿Sí?
Porque a nivel de razonamiento sí tenemos varios mecanismos y se han probado y funcionan relativamente bien, ¿sí? Con sus debilidades, pero funcionan relativamente bien. Bueno, adelante, más comentarios. Para los presentes, María José, un buen momento y su like para hacerle preguntas. Creo que se va a cerrar la videollamada, pero Sí, vamos a ver si alguien más termina haciendo preguntas, porque si no vamos a terminar. Francisco creo que quiere hacerle alguna pregunta, ¿cierto? Bueno,